Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Estamos tratando sobre la cultura dominicana. La República Dominicana ha tenido un desarrollo de una cultura popular a partir del asesinato de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Durante 31 años de su dictadura, la cultura estuvo muy estancada. Pero a partir de esta fecha del asesinato de Trujillo, la cultura ha cambiado. Antes teníamos una cultura que era campesina fundamentalmente, cuando el 67% de la población vivía en el campo, pero después se fue modernizando. En esta ocasión vamos a hablar sobre la influencia de los medios de comunicaciones sociales en nuestro país. Indudablemente que los medios de comunicación social han cambiado mucho. En el año 1961, lo que teníamos fundamentalmente era la radio, que era lo que más influencia tenía porque llegaba a la casa directamente. Después la televisión, después los periódicos, pero con una población de muchos analfabetos, los periódicos se quedaban en las grandes ciudades y no tenía esa influencia que tiene ahora. Pero ahora tenemos también las redes sociales y otros medios de comunicación. Vamos a comenzar con la radio. O sea, la radio en la República Dominicana es fundamental porque solamente hay que comprar el radio y después todo es gratis. No hay que pagar mensualidades para escucharla. A partir del año 61, cuando llegaron los primeros radiotransistores, nuestro país era un país donde había poca electricidad a nivel nacional. Muchos campos, la mayoría no tenían electricidad y en muchos pueblos la mayoría de la población tampoco tenía electricidad. Los radios transitores que no necesitaban electricidad sino pila llegaron a los campos, llegaron a los barrios y eso trajo una gran revolución en la comunicación porque mucha gente podía enterarse, oír música, oír noticias, la Lotería Nacional, medios de espacios de cantantes y todo esto. Además, se enteraba uno lo que pasaba en los otros pueblos y lo que pasaba a nivel internacional también. El radio jugó un papel muy importante en nuestro país, pues trajo o es un medio de fácil comunicación, barata comunicación, no hay que pagar mensualidades. Y la radio nacional, después del radio transistor, entonces ya la mayoría de las poblaciones hay electricidad, pueden tener radio y es algo que se mantiene muy bien. Hay muy buenas emisoras de radio, hay muy buenos locutores, hay muy buenos animadores y la radio juega un papel muy fundamental en la cultura. Si tenemos música mala, la gente va a tener mala cultura. Si tenemos música buena, eso ayuda para elevar el nivel cultural de las personas. No tenemos un espacio radial que tenga solamente cosas buenas. Tenemos Radio Raíces, una emisora que es modelo en el sentido de tener música suave, clásica, buena, pero abundan en muchas emisoras de radio la música barata, la música que no da nada a la cultura, sino al contrario empobrece a la cultura. Pero la radio sigue siendo un medio importante en la comunicación social y en el nivel cultural. Si tuviéramos mejores emisoras de radio, mejores programas, entonces esto podría ayudar más a la cultura nuestra. Es un medio importante la radio, pero no está al nivel cultural que debiera estar. Tenemos muchas emisoras. Hay emisoras locales que solamente se oyen en un pueblo, otras que se oyen en la región, muy pocas que se oyen a nivel nacional. La radio juega en la cultura un papel muy importante. Por eso, la radio
es un medio importante para la cultura nacional. Segundo, están los periódicos. Nosotros tenemos muy buenos periódicos. Tenemos periódicos como el Listín Diario, que tiene más de 100 años. Tenemos El Caribe, que ha sido un periódico muy importante. Tenemos Diario Libre y El Día, que son periódicos gratis que lo llevan a las casas. Tenemos el periódico Hoy, tenemos otros periódicos más. Tenemos buenos periódicos, buenos periodistas. Los periódicos en los últimos tiempos han decaído mucho por la situación de la tecnología. Hoy día, la gente que tiene una computadora, que tiene una laptop, que tiene un teléfono celular, puede ver los periódicos digitales. Y los periódicos digitales están sustituyendo a los periódicos en papel. Un periódico digital es gratis, usted lo puede ver en su computadora, lo puede ver en su celular y no tiene que pagar nada. Además de eso, los periódicos digitales se van renovando. Cada vez que va pasando una noticia, se van renovando. No es como el periódico físico, que después que se imprime, entonces ya no hay cambios. En el periódico digital hay la actualidad, hay la movilidad, se pueden ver cosas que en los periódicos físicos no se pueden ver, se oyen sonidos, se oyen videos, se oye música, y todo esto trae que en la actualidad los periódicos, que siempre han jugado un papel muy importante y seguirán jugando papel importante, pero la gente ahora prefiere los periódicos digitales a los periódicos físicos. En los periódicos, no solamente cada periódico físico hoy tiene una edición virtual, una edición tecnológica moderna, pero también hay muchas personas, especialmente jóvenes, que tienen periódicos digitales, que son sus periódicos propios. No son igual que los periódicos profesionales, podemos decir. ¿Por qué? Porque cualquiera persona puede tener un periódico, pero da lo que él quiere decir y no está uno seguro de si esa persona que tiene ese periódico digital tiene la profesionalidad que tienen los periodistas que trabajan en los periódicos establecidos, donde una noticia pasa por un equipo, por un jefe de redacción, por un director, pueden chequear, da más veracidad que los periódicos digitales que hace cualquiera persona. Estamos llenos de periódicos digitales. En la República Dominicana, alrededor de 1,000 periódicos digitales o quizá más, mientras periódicos que son físicos y digitales tenemos más o menos 15 o 16 periódicos de esa categoría. Los periódicos que tienen su staff, su grupo, su equipo de esto, tienen más veracidad en lo que publican porque tienen agencia, tienen periodistas especializados, tienen equipo de redacción, de revisión en todo esto, y hace que uno pueda tener mayor selección. Ahora hay personas que cualquiera te contrata y comienza a hablar, a decir, a insultar, y eso no hay control de esto, porque ahora hay muchas personas que usan malas palabras, que usan insultos, que usan mentiras para lograr algunos objetivos. Entonces, los periódicos juegan un papel importante y van a seguir jugando un papel importante. Hay que leer un periódico por lo menos 2 al día, pero los periódicos digitales actualmente y las redes sociales pues van aumentando cada vez más. Hay más periódicos digitales porque no hay que hacer inversiones de tener equipos, edificios, secretaria y teléfono y todas esas cosas, sino 2 personas o una persona hace un periódico digital. Entonces, estamos adelantando, hay mayor tecnología, pero no la veracidad, la verdad, no siempre aflora en los periódicos digitales que solamente son para editar mensajes. Hay mucha mentira, hay muchas exageraciones, hay muchos insultos y esto no tiene control. Tenemos después la televisión. Sea la República Dominicana es uno de los países más adelantados
en la televisión a colores. Fuimos uno de los primeros países de América Latina que tuvo televisión a colores. Tenemos buenos canales de televisión. Pero ahora a través de YouTube, videos que hacen a veces el papel de televisión, que tienen programas, que tienen equipos para manejar eso, a veces va reemplazando a la televisión. Hay programas nacionales, internacionales, para poner un caso, Netflix, que es un servicio internacional que ofrece películas, documentaciones y cosas muy variadas. Hay equipos para la televisión que uno puede ver cientos de canales. A veces no tiene uno tiempo de poder ver todos los canales que hay. Pero la televisión, digamos la televisión normal, está dándole paso a otros programas de videos, de otros métodos de tecnología moderna que van desplazando a los canales tradicionales. En la República Dominicana, muchos de los programas son enlatados. Enlatado quiere decir que son programas grabados, especialmente en los Estados Unidos, aunque estén en español, porque los Estados Unidos tiene la ventaja que la mayoría de las películas, de las series, de las novelas, son traducidas al español. Y aquí la podemos ver y son programas como llaman enlatados. Quiere decir que no son hechos a nivel nacional, que son hechos en el extranjero, son doblados. Muchas películas y muchas series son dobladas. Hay mucha influencia en los deportes, en el béisbol, especialmente en el fútbol, en el voleibol, en todas las cuestiones, de que el pueblo se va nutriendo de conocimientos de política, de economía, de asuntos internacionales, de deportes, de todas estas cosas a través de la televisión. Antes era solamente las televisiones normales, los canales normales, limitados la mayoría. Ahora con los cables, entonces eso se hace más universal. En un pueblo pequeño pueden tener un canal de televisión, aunque sea para transmitir para esa localidad, y hay los grandes canales. Naturalmente, nosotros estamos en la influencia de los norteamericanos en materia de comunicaciones, tanto de radio como de prensa como de televisión. Pero en la televisión es que más se nota la influencia, la penetración cultural de los norteamericanos, que nos imponen situaciones que ellos la conocen, pero que nosotros no estamos. Nosotros estamos en el tercer mundo, ellos están en el primer mundo y no hay mucha vinculación a veces entre lo que tratan en esas cosas. Pero estamos en la zona de la influencia norteamericana y eso no lo va a quitar ni lo va a borrar nada. Nosotros estamos encerrados a menos que no hayan prohibiciones, pero eso no es conveniente. Hay que ver todas las cosas. Los tres sectores que más influyen en la comunicación son la radio, la prensa, los periódicos y la televisión. Nosotros a nivel local estamos muy débiles. Hay emisoras de radio que no tienen mucha importancia y lo que hacen es bajar el nivel cultural de nuestro país, porque estamos hablando de cultura. Asimismo, hay periódicos que tienen poca información cultural para beneficiarnos. Y en la radio, la cultura casi no existe, no hay programas culturales que uno se ponga a oír. En la televisión hay pocos programas culturales que uno se siente para ver un programa de televisión a nivel nacional. A nivel internacional hay otros formas, otros estilos que tienen influencia. Pero la cultura dominicana recibe muy poco aportes de la televisión. Tiene más aporte en otros medios, pero la radio no se dedica mucho a la cultura. La televisión se dedica poco y los periódicos también. Por eso hay que buscar nuevas expresiones culturales que ayuden, que uno pueda oír un programa de radio, leer un periódico o ver un programa de televisión que sea cultural. Tenemos, como dije, en radio, Radio Raíces es un modelo.
nacional de radio, no tenemos así en la televisión, no tenemos en eso. En otros países los modelos vienen de la radio o la televisión estatal. Nosotros pagamos impuestos para tener buenos canales, pero no tenemos todavía en esta fecha, no tenemos un canal cultural, no tenemos una radio cultural, excepto Radio Raíces, no tenemos un periódico cultural que sea para la cultura nuestra. Y los que hay son muy limitados. Estos tres sectores, radio, prensa, televisión, influyen mucho en la cultura. En los países desarrollados, las emisoras del Estado, por ejemplo, la BBC de Londres o Televisión Española, que son emisoras en Francia, la televisión en su mayoría, en Europa en su mayoría, la televisión es estatal, los mejores, RAI en Italia, son del Estado y es para ayudar a elevar el nivel cultural de la población. Entonces, nosotros carecemos de tener buenos programas de radio, buenos programas de televisión y buenos periódicos. ¿Por qué esto? Esto se debe a que la cultura no es económica, no deja beneficio. No es como las propagandas que se hacen o los productos que se venden por radio, por prensa, por televisión, que se invierten millones de pesos. Aquí casi nadie invierte dinero en educar al pueblo. Tenemos en Santiago, por ejemplo, el Centro León que se preocupa por esas cosas, pero muy pocas emisoras de radio, de televisión o periódico se dedican a la cultura. Y la cultura eleva el nivel de las personas. Si tuviéramos buenos programas de radio, si tuviéramos buenos periódicos culturales, si tuviéramos programas de televisión culturales que nos ayuden, entonces el nivel cultural de la población fuera otro, fuera mejor. Entonces tenemos todos que hacer esfuerzo para mejorar, en primer lugar, la radio. Que hayan emisoras de radio, que no es que se dediquen 24 horas a la cultura, sino que tengan espacios culturales, que uno se pueda sentar una mañana, una tarde, una noche, un tiempo a escuchar algo cultural, buena música, buenos programas, contenido cultural. La radio carece de eso, con excepciones, ya le he mencionado. La televisión no tiene programas culturales que uno pueda sentarse a ver televisión para ver un programa de cultura. Hay esporádicamente programas culturales buenos, pero no es la costumbre de la televisión hacer programas, producir programas de cultura en la República Dominicana. Asimismo, pasa con los periódicos. Hay suplementos a veces culturales de algunos periódicos. Hay días que se dedican a buenos escritores. Por ejemplo, Diario Libre los viernes lo dedica a buenos escritores. Hay el suplemento Areíto, que es un suplemento muy bueno para hacer eso. Hay intentos, pero no hay una cultura de hacer programas buenos, porque lo económico a veces nutre a la radio, a la prensa, a la televisión, todo esto. Por lo tanto, la comunicación, los medios de comunicación, tiene eso. Lo que aparece ahora en las redes sociales, a veces basura, no son cosas culturales. La gente lo que quiere aparentar, visitar, ver, decir, manda una cosita y dice, mándele eso a todo el mundo, hagamos viral esto, todas las cuestiones. Pero eso es cultura, no es cultura. Entonces, hay personas que se dedican a cultura en la radio, en la prensa, en la televisión, en los medios que hay. Carecemos de personas, porque tenemos gentes muy intelectuales que escriben muy bien, que tienen programas de televisión muy bien, que hablan muy bien,
pero no están al servicio del pueblo, no están al servicio de la cultura dominicana. Entonces, estos medios, con la transformación que hay en la actualidad, la tecnología, ahora cualquier muchacho o muchacha te hace un periódico digital, te convierte ahora con el podcast, te convierte en un podcast, en un programa de radio, pero no hay la cultura. Hay muchos, a veces uno no tiene tiempo. La juventud ahora no lee. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Hay tantas cosas a su alrededor que no sabe por dónde irse. Pocos jóvenes, hembras o varones, se dedican a buscar cosas culturales. Estamos llenos de basura en la radio, en la prensa y en la televisión. ¿Y qué hacen los gobiernos? Muy poco. Los gobiernos están en su política, en atraer gente, a traer afiliados. Pero programas de decir, tenemos un equipo. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, le hablo ahora como escritor, no hay una escuela para formar escritores. Hay muchas universidades, hay muchas escuelas, hay muchos liceos. Se dan clases de escribir, pero una escuela para escritores que un joven o hembra o varón pueda ir 2 años, 3 años para formarse como escritor, no lo hay. Para formarse como chofer, para formarse como cualquier cosa, hay cientos y miles de escuelas, pero para escritor no. Una persona para estudiar cultura, no hay ningún centro para estudiar la cultura. Podemos estudiar todo y hay profesiones. La mayoría de las profesiones modernas tenemos muy buenos profesionales. Una persona de cultural no lo hay. Escritor no lo hay. Entonces, esto tiene que ver con la cultura, porque son debilidades que tiene nuestro país que se puede subsanar. ¿Quién es el principal responsable de esto? El Estado, el gobierno. ¿Quién es el responsable de esto? El Ministerio de Cultura, en la cual debiera tener estos programas que estamos hablando, de procurar que la radio sea mejor, que los periódicos sean mejor, que la televisión sea mejor. No es buscar una persona, no, sino un equipo de personas que se dediquen a elevar el nivel cultural de nuestro país. Las escuelas no enseñan bien la cultura. Es muy difícil encontrar un joven o una joven que tenga capacidad cultural en cualquiera. Hay personas que tienen talento, que nacen con ese talento, se nutren y se fortalecen y se especializan en las escuelas. Para eso están las escuelas primarias, intermedias, secundarias, universidades. Nuestra cultura está muy baja y todos nosotros debemos hacer el esfuerzo, y los medios de comunicación, los que una radio puede tener miles de oyentes, un periódico puede tener miles de lectores, la televisión tiene miles de televidentes, y esos son los que influyen en la cultura. Pero si lo que tiramos es basura, la gente lo que recibe es basura. Si es bajo nivel, es bajo nivel. Por eso, los medios de comunicación, radio, prensa, televisión especialmente, tienen una responsabilidad grande en elevar el nivel cultural de nuestro país. Continuaremos tratando más temas sobre la cultura dominicana. Agradezco su atención y continuamos en esto.